lo normal es que los que estáis viendo este vídeo me conozcáis de, bueno, pues de YouTube, ¿no? De los vídeos, como no podía ser de otra manera. Pero lo cierto es que alguna vez creo que lo he dejado caer, sí, bueno, comentando pues analizaré tal en el podcast o no sé qué, pero claro, ¿qué podcast? Nunca os he hablado del podcast, ni os he dicho realmente al 100%, bueno, menos en el vídeo de presentación me parece, pues hace ya un año que no lo veo, que os comentaba un poco pues eso, que realmente yo venía de hacer podcast y todo eso, pero claro, ¿qué hago yo ahí? Y sobre todo y más importante, ¿cómo lo grabo? Que es un poco lo que os quiero enseñar hoy. Pues eso es lo que vamos a ver hoy en el vídeo de Apaga la Máquina, un poco los estudios o las zonas donde yo grabo podcast, además de contaros alguna que otra novedad al respecto del tema. Así que vamos con ello. Pues desde hace 10 años, concretamente abril del 2011, empezó Hot Factory, un proyecto que empecé pues bueno, junto a un compañero que hace ya tiempo que no está en el programa y que bueno, a lo largo del tiempo pues ha ido entrando, saliendo gente y demás, pero que siempre he llevado pues en compañía, vamos a decir, no ha sido ni mucho menos un podcast en solitario. Entonces, claro, yo en ese proyecto siempre he sido un poco el director, presentador, el que llevaba todo el apartado técnico. Entonces, claro, siempre he sido el que ha ido, pues eso, dirigiendo un poco el cotarro y gestionando también, pues bueno, tema de publicación de podcast, la grabación, etc. Entonces, Hot Factory lleva desde entonces, también a raíz de ello pues ha surgido cosas como por ejemplo Jet Set Podcast, o Alto Voltaje, que se ha recuperado, siendo Alto Voltaje realmente el primer podcast que empecé pues, en 2007 junto a compañeros pues, que hoy en día siguen en Hot Factory y demás. Entonces, Hot Factory es un programa en el que hablamos sobre principalmente pues, en profundidad de temas que hemos disfrutado, sea por ejemplo videojuegos, películas, series, en fin, productos audiovisuales, libros también hemos tenido, más bien otros compañeros como Diego, pero bueno, o cosillas de rol, o también libros ha traído Jin Toki, por ejemplo. Pero la cuestión es esa, Hot Factory, pues bueno, principalmente un programa de cuestiones, vamos a decir, un podcast de hablar de analizar cosas en profundidad, vamos a generalizar. Luego tenemos Jet Set Podcast, donde básicamente hablamos de las noticias de la última o últimas semanas, ¿vale? Principalmente una o dos, según nos dé tiempo a grabar. Y ahí, pues bueno, junto a Aymar y Chose grabamos pues ese podcast donde vemos y repasamos y comentamos también, que no es solo leer las noticias y ya está, sino debatirlas, pues en un espacio, pues eso, donde comentamos estos temas y, bueno, le damos nuestro particular punto de vista. Y luego está Alto Voltaje, que como digo, es recuperar un podcast de hace ya 13, 14, 15 años, en el cual un poco nos soltamos, en el sentido de que podemos tocar cualquier tema, y rememorando un poco los episodios que hemos hecho, pues tenemos desde hablar de me compré un coche y os cuento qué tal la experiencia, a me he ido de viaje y os cuento qué tal la experiencia, o experiencias que hemos tenido con gente famosa, o experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Un poco pues, cosas que random, off topic. Entonces, bueno, Hot Factory hasta ahora estaba ahí, pero si sois seguidores un poco de la red, pues habréis visto que hace poco hemos subido un episodio final de todos esos podcasts anunciando el cierre de esa etapa. Es decir, Hot Factory se acaba, los motivos están ahí. En dicho episodio podéis ir a escucharlo, donde pues eso, clausuramos de manera definitiva lo que ha sido una etapa de 10 años, básicamente mis 20, por así decirlo. Y todo esto, obviamente, si os habéis quedado hasta el final del episodio, habréis descubierto que realmente finaliza, pero empieza otra etapa. Empezamos con una nueva imagen, un nuevo nombre, un nuevo formato, pero que no es tan nuevo en cuanto a que sí, vamos a mantener un poco los principales y que nos han funcionado y que nos gusta hacer, como son el podcast principal, que sería pues tipo Hot Factory básicamente, el podcast de noticias que sería como el Jet Set Podcast, y el podcast que hemos bautizado como Kiwami, que quiere decir extremo, ¿no? Y también por supuesto haciendo honor a la saga Yakuza, donde pues en resumidas cuentas tocaremos lo mismo que en Alto Voltaje.
Vale, pero todo esto ¿dentro de qué se engloba? Pues en la nueva red llamada Childgam Corps, ¿vale? En esta nueva red de podcast, donde la gran diferencia va a ser que va a estar todo subido en un único feed, entonces no vais a tener uno para cada podcast, pues vamos a compartir eso y nuevos subpodcasts que también hemos creado para la ocasión, como puedan ser uno de rol, uno de noticias ya estaba, de cocina, de literatura, de música. Y también, bueno, hemos separado los especiales y alguna que otra cosilla más que hay por ahí y que vendrá. Entonces, bueno, para más información, lo dicho, no es de hoy eso el vídeo, pero sí que quería comentaros pues que la etapa de Hot Factory ha terminado, empieza la etapa de Childgam Corps, ¿vale? Con una nueva imagen, lo dicho, también vamos a meterle caña al tema de Twitch y bueno, vamos a ir a intentar un poco pues potenciar lo que ya teníamos con una nueva imagen, con una renovada imagen sonora también, porque al final somos podcast, o sea, un montón de nuevas sintonías y bueno, de estilo de hacer las cosas. Entonces, bueno, esperamos que todos vayáis a childgamcorps.com. Childgam es C-H-A-Y-D G-A-M, ¿vale? Son las iniciales de los nombres de los componentes. Entonces, bueno, si buscáis en Google Childgam Corps o vais a Hot Factory y buscáis pues los episodios finales, tenéis ahí los enlaces a todo lo nuevo y allí nos veremos. Pero lo dicho, la gracia de este vídeo, que era mostraros un poco el equipo técnico y cómo grabo yo al menos desde mi parte las cosas, pues es esa, enseñaros de qué manera se trabaja o se crean los episodios que hacemos. Así que si os parece, voy a tomar la cámara, voy a girar un poquito aquí y os voy enseñando y os explico pues de qué manera, de que toco el teclado, hago yo las cosas. Así que lo dicho, vamos a meternos en este mundo. Vale, pues bueno, vamos a empezar por lo principal, ¿vale? Vendría a ser esta mesa de mezclas, que voy a mover el monitor para que podáis ver. Y desde aquí, digamos que grabo cuando grabo yo solo, ¿vale? Como podéis observar, pues bueno, es una mesita de mezclas Behringer, el que suelen llamar el hacendado del podcasting, modelo Xenix Q502 USB, ¿vale? Principalmente, y yo os lo recomiendo ya lo primero, si pensáis grabar mesa de mezclas os recomiendo que sea por USB, más que nada porque por ahí va a entrar todo una señal más o menos limpia y no tenéis que depender de la tarjeta de sonido, que a menos que tengáis una interfaz de audio decente o una tarjeta de sonido decente, pues las entradas analógicas, o sea, básicamente entradas de jack o RCA, son más susceptibles a meter ruido, por lo tanto el USB suele ser lo más cómodo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente un pequeño consejillo. Respecto a la mesa de mezclas, pues bueno, tenemos aquí la entrada de micrófono que yo paso hasta llegar por aquí. Y esto es una de las grandes herramientas, ¿vale? El tener un brazo. ¿Por qué? Pues porque obviamente te va a limitar, o te va a quitar el límite, mejor dicho, de tenerlo pues donde sea, es decir, en medio de la mesa con un pie de micro que te puede molestar si estás tecleando y tal. Tú aquí te lo pones, te lo acercas a la boquina y en resumidas cuentas pues tienes todo este espacio para seguir trabajando, en resumen, que es bastante interesante y es un poco la tarea. Y además te permite pues eso, ponértelo a la altura de la boca, bien pegadito a la boca, para que, bueno, no se escape nada. Hablando del micrófono en sí, bueno, es un Neewer NW800, es un micro omnidireccional, si no me equivoco, ¿vale? Igual aquí la cago un poco. De condensador, en el sentido de que podéis hablarle en principio desde cualquier lado, pero también tened en cuenta pues que este modelo es uno basiquito, ¿vale? Entonces es un micro económico, da un buen resultado, pero no es un micro omnidireccional de los guapos, que cuando por ejemplo estábamos en Radio Juan 23, estabas en el estudio y donde estuvieras te grababa con una calidad bestial. Este a lo mejor le metes un poco más de ganancia para que te oiga a lo mejor estando algo alejado, y os puedo asegurar que pues bueno, se oye ruido blanco o se le mete pues bueno, cosas de fondo no deseadas también, aparte porque bueno, estamos en una habitación, porque este no es el lugar, en fin, que sí, que esta tiene cosas, no hay mucho eco por tantas cosas que hay, pero no es un estudio de grabación, ¿vale? Así que bueno, esto sería por donde se me graba principalmente, tanto los podcasts como por donde salgo yo en directo para que se me escuche. Entonces por ahí se obtiene buena calidad, pero como normalmente lo suyo es grabar con más gente, tendré que pasarle una voz a mis compañeros. Y para ello utilizo este micrófono, ¿vale? Un microfonito pues que me tengo aquí acoplado junto a la araña, y que de esta manera pues mis compañeros me pueden escuchar, no a la misma calidad que me oyen en el streaming, pero no es necesaria tanta calidad, por lo tanto pues bueno,
Simplemente es una cuestión de optimizar recursos porque esto va por otro lado, por la tarjeta de sonido, no estoy ocupando más espacios en cuanto a en la mesa de mezclas, ni estoy saturando la mesa de mezcla grabando, emitiendo y haciéndolo todo a la vez, ¿vale? Además esto lo paso gracias a la gráfica que tengo, que es una RTX, pues por el software Nvidia Broadcast, que le mete un filtro que no oye ruido, así que bueno, pues eso es lo que ganan por ahí. Respecto al tema del antipop yo no tengo, porque ya con la esponja pues bueno, suple un poco el tema de las P's, las S's y esas cosas, con lo cual pues bueno, no mete mucho ruido. Y la araña pues para evitar vibraciones de que a lo mejor en el sentido de que si tocas por lo que sea, que no vas a tocar, porque claro, como está el brazo, pues no va a captar el ruido por movimiento, cosa que si estuviera a lo mejor aquí en la mesa con un soporte, pues igual un poquito sí. Respecto a los auriculares, pues unos auriculares normales, podéis usar los que sean. Yo uso estos Sony, van bastante bien, he usado unos pequeñitos, he usado unos Triton de estos gaming, en fin, podéis usar lo que sea, ¿vale? Pero en resumidas cuentas es eso. Por este canal meto la música, por este canal meto el tema de las voces de los compañeros y por aquí saco a los altavoces, ¿vale? Porque claro, yo también el ordenador lo escucho por aquí. Entonces, bueno, por aquí la salida de auriculares y poquita cosa más realmente. Es una mesa bastante sencillita, pero que cumple para grabar uno con más gente a través de diferentes tarjetas de sonido. Porque claro, yo por esta salida de audio, para tenerlo todo separado, meto la música con la tarjeta de sonido PCI que tengo, que es una Asus Sonar, y por la otra le meto las voces de los compañeros que salen a través de la tarjeta integrada en la placa base, pues que bueno, que para voces pues tampoco me hace falta la mayor de las calidades. Así que bueno, teniendo dos tarjetas de sonido puedo hacer esto. Que os vale la tarjeta integrada para meter música y una tarjeta USB de estas de sonido basiquillas para meter las voces de los compañeros, que tampoco es un problema muy grave. Quien dice esas, pues bueno, dice una de estas USB 5.1 un poquito mejores, con entrada y salida de línea, que eso luego lo enseñaré pero en el otro setup, porque es así como lo tengo. Pero vamos, que realmente tampoco hace falta gastarse una gran pasta para hacer este tipo de cosas, es decir, con la mesa que creo que fueron 50 o 60 euros en su momento en Amazon, el micrófono que fueron unos 30 o 40 y luego también el tema de los auriculares, cableado y todo eso, pues a lo mejor os podéis montar en 100, 120 pavos y tenéis un equipo ya para empezar bien. Ahora, este soy yo porque soy el que grabo, pero si simplemente vais a hablar, pues bueno, los compañeros han comprado un micrófono USB así de sencillo, 50-60 euros aprox, y os dejaré de hecho links en la descripción de todo el equipo que usamos, la mayoría o en la medida de lo posible, digamos, y con eso pues podéis obtener un buen resultado ya de por sí, es decir, no os haría falta tener una mesa y mil cosas. Entonces si grabáis, si vosotros sois los que grabáis y queréis hacerlo físico, que también se puede hacer digital con ecualizadores, o sea, vamos a decir con mesas de mezclas digitales. Y si os parece, pues bueno, respecto a la imagen, tenemos igual una webcam 1080, una UK de Amazon, bastante buena, su precio ronda los 50 pavos, pero en oferta que está cada 2x3 la podéis sacar a 30, muy buena calidad de imagen. Y para la iluminación pues uso un arito de estos, es bastante grande, o sea, para que veáis un poco. Se alimenta por USB y aquí abajo tengo colgando, pues bueno, el botón para subirle, bajar potencia, encendido y apagado. Ahí parece que no, pero os digo que es bastante potente. Y con eso pues cubrimos la iluminación. Y en principio, pues bueno, realmente ya está. Solo faltaría ver un poco el tema de software. Pues aquí tenéis un poco lo que vengo usando. Tengo Skype y Discord para tema de comunicaciones. No suelo usar Skype, no por nada. Simplemente porque Discord me parece más cómodo el tema de las salas, con los permisos, quién puede entrar, quién no, configuración de voz, prioridades, tema de webcam, que se ve cuando está hablando cada uno. Nos parece bastante más cómodo para grabar en grupo, la verdad. Como software de grabación utilizo Audition, es bastante más completo que Audacity, aunque Audacity también hace el papel y lo estoy usando durante muchísimos años, o sea que en principio cualquiera os valdría y Audacity es gratuito. Una vez tenéis el podcast grabado con uno de estos dos y editado, yo lo que hago siempre es exportarlo como WAV y lo paso por Levelator, que lo que hace es nivelarlo todo automáticamente, entonces no te tienes que comer la cabeza haciendo ese paso de edición y da un resultado bastante bueno. Lo llevo usando años y la verdad es que es muy bueno. Y cuando ya tienes esto exportado en la salida, por así decirlo, o un WAV nivelado, pues entonces sí lo meto en Audacity y lo exporto en MP3 a 128 kbps, que es una calidad pues bueno, bastante decente. No ocupa en exceso, aunque si grabamos podcast como los nuestros que son 3-4 horas, pues los 200 megas no te los quita nadie,
pero bueno, no es tampoco mucho problema. Por último, los paso por este software, MP3 Tag, donde le pongo los tags al MP3, pues bueno, las etiquetas, básicamente nombre del podcast, nombre del episodio, edición, el año, categoría, le meto en la descripción la web, le meto el logo del subpodcast que estamos grabando, etc. Ya de aquí se sube a Archive y de Archive se sube a iVoox y desde ahí el RSS pues distribuye a todo lo demás, a iTunes, Google Podcast, Spotify, etc. ¿Vale? Aquí arriba tenéis el resto de cosas, por ejemplo cuando nos metemos en directo pues eso se hace obviamente y se streamea y se graba con OBS y después para el tema de miniaturas pues bueno, Photoshop es un poco lo que se utiliza. Para edición de vídeos el Magix Video Pro es el que yo utilizo y bueno, aquí tenemos el software de la capturadora pues para gameplays y demás. Aquí tengo las salidas de los archivos de OBS cuando se graban, aquí tengo los vídeos pendientes por editar, por ejemplo este mismo vídeo lo meto primero a esta carpeta porque tengo varios, claro, y cuando ya los tengo editados los meto a la carpeta principal donde están organizados por publicación, por más o menos en el orden en que lo voy a publicar, con los vídeos ya definitivos exportados. Y ahí arriba tenemos la carpeta del podcast, ¿vale? Que bueno, está separada por subpodcast, etc. Así que bueno, principalmente pues este es el software de grabación y este es un poco el setup, como os comentaba, donde grabo habitualmente cuando grabo yo solo. El resto del setup ya os lo enseñaré, ¿vale? Porque veis que hay bastantes cosillas nuevas al respecto del vídeo aquel que os hice en el primer vídeo precisamente del canal. Así que como han cambiado bastantes cosas, pero aún me faltan cosas por hacer, cuando las tenga y pase un tiempo ya os enseñaré el resto del setup. Ahora, si os parece, pues vamos a ver dónde grabo Hot Factory. Perdón, dónde grabo principalmente. Se me va mucho la manía esta hasta que lo llame por su nombre. Pero bueno, lo que es el estudio principal grande, donde grabamos cuando estamos todos. Así que vamos para allá. Y este, que bueno, si estáis acostumbrados a ver el podcast, pues también comprobaréis que está un poquito cambiado, ¿no? Después de muchos cambios y de muchas historias, pues bueno, este se ha convertido un poco en el estudio principal y os podría detallar un poquito pues qué cosillas lo componen, ¿vale? Vamos a empezar primero pues obviamente por el tema técnico. Entonces, bueno, la mesa de mezclas, como podéis comprobar, es un poquito más grande. Esta es la Xenix, también de Behringer, X1204 USB. Y como podéis comprobar, pues en esencia es lo mismo, es decir, por aquí le entra la música y por aquí le entran las voces, como igual que en la otra mesa. La diferencia está en que de aquí sacamos un auxiliar para mandar las voces de los 4 micros. ¿Veis? Este auxiliar lo tenemos hasta arriba para que esto sea enviado por esa salida de las entradas de los 4 micros, que sería el principal, el mío, el del técnico, y 3 más. Entonces, ¿esto por qué es necesario que lo saque esta mesa? Pues porque principalmente estamos grabando con un portátil que tiene una sola toma, de la cual por aquí sí que sale el audio de la música, y el tema de las voces, pues tenemos que recurrir a una tarjeta de sonido USB para poder pues gestionarlo. Una entrada de línea donde le metemos las voces de nuestros micrófonos y una salida de auriculares que es por la que suenan las voces de la gente que entra por Discord y entra a la mesa. Todo esto lo gestionamos, pues como habéis visto en lo otro eran potenciómetros, pues aquí son estos sliders, no recuerdo sus nombres, también potenciómetros verticales, en fin, no voy a entrar en tecnicismos, pero en fin, con estos ajustamos los volúmenes de entrada de cada uno de los canales, ¿vale? También es verdad que esta mesa, pues bueno, tiene más cositas, pues tiene por ejemplo el tema de los ecualizadores, tiene para altos, medios y bajos, o sea, lo tiene más desplegado, o sea que es más sencillo, tiene las salidas auxiliares, tiene efectos de sonido y demás, o sea que bueno, es una versión ampliada de aquella, ¿vale? Entonces bueno, pues en esencia esta sería la mesa. También la diferencia, bueno, veis aquí un cable, esto no va a un solo auricular, sino que lo llevamos a este aparatito de aquí, que lo que hace es que le entra uno y te saca 4 para 4 auriculares, ¿vale? Pues yo por aquí utilizo estos, sin más, esto va alimentado a corriente. ¿Qué más cositas tenemos? Pues bueno, todo se gestiona desde un portátil, ¿vale? Para mayor comodidad. Y le conecté hace poco también pues esta pantallita externa que, si os dais cuenta, pues está enfocada para que el que esté ahí sentado, como yo tengo aquí de por sí el OBS y me muestra el chat, pues aquí lo que
se muestra es el chat, pero en una ventana aparte para que los demás también puedan verlo y puedan interactuar con el chat, ¿vale? O por si tengo que poner algún comunicado y no puedo hablar, pues cojo, abro un Word y les pongo ahí, ahora callaos que vamos con esto o con lo otro, ¿vale? Pues un poco ese es el ejemplo. Como podéis ver, en cuanto a infraestructura, estamos hablando de una típica mesa de playa, no tiene mucha más historia. Y sí que es cierto pues que aquí tengo otro brazo, pues lo mismo, para mayor comodidad y para yo estar sentado delante del micro. Estos micros sí que son distintos, es decir, son direccionales cardioides, si no me equivoco, también son Behringer. Y a ver si vemos el modelo, pero creo que eran el XM8500, si no me equivoco. Esto sí que lo estoy diciendo un poco de memoria, la verdad. Pero son bastante buenos. En su momento habían packs de 3 micrófonos por 25-30 euros que no estaban mal, pero estos costaban unos 25 pavos cada uno. Entonces, creo que estos están ya descatalogados, ¿vale? No los he vuelto a ver en otros setups que le he hecho, pues bueno, a gente que me ha pedido para montarse un podcast y tal. Ya desde hace años, cuando, como os decía, yo los compré en 2013, pues sí que estaban, pero posteriormente ya no. Entonces no sabría un equivalente, pero vamos, que seguro que lo hay. En el sentido de que suenan bastante bien, ¿vale? O sea, la calidad es cojonuda, mucho mejor que la otra que el otro que tengo del Neewer, sinceramente. Y la mesa respecto al precio, pues más o menos esta me costó cerca de los 200 pavos, pero como digo, hace ya casi 10 años, la compré en Thomann, de Alemania. Hoy en día tenéis Amazon, que es muchísimo más sencillo, sin los gastos de envío que cobra esa gente y demás. Y además a baja de precio, ahora ronda los 140 euros aprox, esta de 4 canales. ¿Qué más cosas tenemos? Pues bueno, realmente por encima de la mesa, como veis, estos sí que tienen los soportes verticales que se pueden ajustar de aquí para subirlos y bajarlos, ¿vale? Porque realmente, pues bueno, para que esté aquí sentado, pues tampoco le molesta, no va a tener nada en las manos, ¿vale? O sea, si tienes un guión o una tablet para ver el tema de guión y demás, o si se pone un portátil aquí al lado, pero no es lo mismo que yo tengo que estar con una mano aquí, con la otra aquí, con la mesa, con no sé qué, entonces me viene mucho mejor tener el brazo, ¿vale? Por otro lado, para grabar, pues tengo esta cámara que es una Eken H9, si no me equivoco, una cámara deportiva conectada por micro USB al portátil, que tiene ojo de pez y un ángulo bastante amplio, entonces entramos pues todos los que estamos aquí sentados sin ningún problema, como podéis observar. Y por otro lado, la gran novedad es que le he metido esas esponjitas a la pared, ¿vale? Son de AliExpress, por 15 pavos compras 24 y las he pegado pues un poco para hacer ahí... ya que todos hablamos hacia esa pared o hacia esta, pues para que no capte tanto el eco de la sala. Sí que es verdad que por altura y la parte de atrás y todo esto, y cuando se cierra la puerta, pues toda esta amplia pared y eso hace un poquito más de eco, pero como digo, lo normal es que estemos con la puerta abierta, lo cual reduce el eco, y mirando hacia allá, con lo cual el audio se lo come, quiero decir, el rebote se lo come en estas planchas y en principio no debería de afectar. Pero bueno, también es verdad que en esa pared pues me falta por colocar, que lo tengo aquí de hecho, pues unos cuadritos, una decoración y demás, ¿vale? Para también cubrir esa pared, pues también que quede el fondo del streaming más bonito. En la parte de aquí, que es el fondo de la habitación, se ve todo esto, que es una esquina, pues bueno, donde esos regalitos que te dan de merchandising por reservar juegos y demás, que digo, ¿yo para qué quiero esto? Pues mira, lo pongo aquí para hacer bonito y demás, y hace un buen fondo. Y luego aparte pues tengo consolas rotas, ¿vale? Tengo esta Play 2, o este juego que está rotísimo, o una 64 rota, o estos mandos rotos, o más merchandising, esta Play 3 que está rota, ese mando, esta NES está rota, esta Play 4 está rota, y luego esto no está roto. Esto de hecho os lo quiero enseñar en otro vídeo. Es un Amstrad CPC 464 en muy buen estado, conectado con su monitor a color, y bueno, pues un módulo de radio y demás, y bueno, luego un VHS funcional, la tele y todo esto. O sea que en fin, el fondo pues queda bien. Y aquí tengo pues bueno, material técnico, vamos a decir, cables, adaptadores de todo tipo de audio, o sea que bueno, bastante material interesante aquí guardado para el tema de podcast, que también pues eso, he ido acumulando con los años. Y bueno, pues eso, este sería el estudio principal. Normalmente en el estudio principal, digamos, o al que yo me suelo referir como mi puta casa todo junto estudios, pues ahí no suelo editar, aunque el portátil da para ello. O sea, es un equipo que tiene ya, lo compré también a la misma vez que me compré la mesa de mezclas y todo esto. O sea, tiene ya sus 8 años,
pero es bastante solvente el equipo. Entonces, bueno, da para editar, pero obviamente es mucho más cómodo editar en el PC grande. Entonces lo que hago es que cuando acabamos, pues en un pendrive me copio el vídeo y el audio, me lo traigo aquí y aquí edito, subo y publico y demás. Entonces, bueno, lo dicho, esto es un poco como grabamos nosotros los podcasts. Si os han quedado también muy por encima, enseñaros un poco el equipamiento y eso. Y sobre todo, pues bueno, pues compartir que veáis de qué manera pues tengo los estudios. También ha sido una evolución de muchísimo tiempo, obviamente, pues de empezar grabando eso, primero en radio, o sea, luego en casa, pues la cosa va mejorando, también la técnica, los equipamientos y todo esto, pues gusta ir mejorándolos pues para ofrecer una buena calidad de sonido y demás. Entonces, en fin, simplemente también pues comentar eso, que sobre todo motivado en publicar este vídeo pues para dar a conocer también el nuevo proyecto de Childgun Corps, que vayáis a él, que lo escuchéis, que le peguéis una oída si no conocéis esa faceta mía, y que así podéis descubrir un poco pues el mundo más, o la cara más podcaster, en la que no solo estoy yo, sino con más compañeros hablando de temas mucho más variados, mucho más constantes también que los vídeos, porque los vídeos sí que me cuesta más tiempo producirlos, porque quieras que no, el podcast tú quedas con la gente y grabas, y en una misma tarde tienes grabado tu podcast de 3-4 horas, editado, subido, publicado y compartido, con lo cual en una tarde genero un contenido muy grande, de muy buena calidad, por así decirlo, en cuanto a técnico, y oye, intentamos también ofrecer una gran cantidad en cuanto a contenidos. Pues lo dicho, obtengo un producto final, por así decirlo, grabando un podcast de manera mucho más eficiente y rápida que no grabando un vídeo, que un vídeo me puedo tirar todo un día para todo, para publicarlo, exportarlo, grabarlo, etcétera, 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 y siempre bastante más costoso para un vídeo de 15-20 minutos, y que al final tiene bastante menos alcance también, pues un poco también porque el canal está empezando y esas cosas. Y en el podcast pues ya tenemos una comunidad mucho más asentada, lo escucha, lo ve bastante más gente, hay bastante más feedback, entonces bueno, es un poco pues eso, complementar contenidos y demás. Así que bueno, si os ha quedado alguna duda, si tenéis alguna cuestión en cuanto a lo que os he enseñado, queréis saber más, queréis que me explique más en profundidad respecto a alguna de las cosas que hemos visto, lo comentáis. Y como siempre yo, pues estaré contestándonos. Os espero en Childgun Corps, os espero en el próximo vídeo de Apaga la Máquina, y lo dejamos aquí por hoy. Me despido, soy Adri, que nunca lo digo, nunca digo quién coño soy, me he dado cuenta últimamente, pero eso, soy Adri. Me tenéis en Twitter como señor Solid, @srsolid, y nada, lo dicho, pues nos escuchamos y nos vemos. Hasta luego.